Gloria al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde, amado hermano en Cristo. Amigos que nos ven en esta hora, damos gracias al Señor por este día hermoso que nos concede de estar reunidos nuevamente en nuestra escuela bíblica dominical. Estamos más que agradecidos del Señor por las oportunidades que nos brinda cada domingo de poder compartir la palabra del Señor y juntos seguir creciendo y estructurando nuestras vidas para la gloria de su nombre. En esta mañana tenemos una clase muy interesante, pero vamos a hacer oración. Vamos a orar en esta hora y darle gracias al Señor por su misericordia, por su amor y por tanta bondad. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora, mi Señor, por tu Santo Espíritu. Damos gracias, mi Dios amado, porque tú eres un Dios fiel y verdadero, el verdadero Dios, el único y verdadero Dios. Y damos toda gloria, honra y alabanza, mi Señor, por las oportunidades que nos das de estudiar tu palabra, Señor, juntos y en armonía, en la unidad del Espíritu, Señor amado, para poder seguir avanzando en el camino, mi Dios. Así como estudiábamos la semana pasada, que el reino sigue en avanzada, Señor, en la medida que nosotros nos preparemos en tu palabra y sigamos instruyéndonos en ella, Señor, seremos victoriosos para la gloria de tu nombre. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que hables a nuestras vidas, como siempre acostumbras a hacerlo. Si hubiera alguien en esta hora, mi Dios bueno, que necesita un toque especial de tu Santo Espíritu, ministra, Señor amado. Toca el corazón. Mira la mente, mira, mi Dios amado, todos esos pensamientos los llevamos delante de ti en esta hora y juntos, mi Dios, te pedimos que te glorifiques de manera especial. A ti damos todo el honor, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues fíjese, hermano, que en esta hora seguimos estudiando la historia del Nuevo Testamento y el expositor que estamos utilizando trae las cartas de Pablo. Y yo me gozo porque usted sabe, todos aquellos hermanos y amigos que se sintonizan los miércoles, estamos trabajando como parte de la escuela bíblica, una extensión de nuestra escuela bíblica dominical, las epístolas paulinas. Llevamos ya algún tiempo estudiando en detalle las epístolas, las cartas escritas por el apóstol Pablo, y nuestro expositor trae un breve repaso de estas cartas, y yo me gozo en el Señor porque es que el Señor no se equivoca. Su Espíritu Santo es de un orden perfecto y vamos a estar repasando en esta noche algunas de esas cartas porque la clase se divide en dos partes. Esta tarde vamos a estar cubriendo la primera parte y nos vamos a gozar. Hoy vamos a estar trabajando la carta a los romanos que se estuvo trabajando por el hermano, el reverendo Neftalí Padilla. Nos gozamos de manera especial. Vamos a estar tocando algo también de Primera de Corintios, que lo trabajó nuestro hermano, el reverendo Milton Pagán. Gálatas, que la estudiamos hace unos meses atrás también. Y nos vamos a gozar, hermano. Hay palabra del Señor como todos los domingos, como en cada predicación. Y damos gracias al Señor por eso. Así es que, habiendo orado, vamos a comenzar nuestra clase, no sin antes enviarle un abrazo fraternal a nuestro amado pastor reverendo Elías Torres y su esposa Melissa, a las niñas Carolina y Cristina, jóvenes ya, pero para nosotros, ¿verdad? Sigue siendo las niñas del pastor y Melissa. Gloria al Señor. Dios les bendiga de manera especial a la familia pastoral. Estamos orando por ellos y sabemos que el Señor va a seguir haciendo grandes cosas en medio de su hogar para la gloria de Dios Padre. Así es que en esta hora vamos a comenzar a estudiar las cartas de Pablo, primera parte. Yo, mientras preparaba la clase, me preguntaba a mí misma, ¿hace cuánto no recibes una carta o hace cuánto tiempo usted no recibe una carta? Porque hoy día pues las comunicaciones están muy adelantadas y lo que recibimos son correos electrónicos o mensajes de texto y demás. Y así se mueve el mundo.
Pero hace mucho tiempo atrás, una carta se recibía, claro está, de acuerdo a la persona que la estuviera escribiendo, con mucha expectativa y era parte de esa buena comunicación. Toda carta tiene un destinatario. Yo recuerdo cuando era pequeña, tendría más o menos como 10 años, yo quería recibir cartas. Yo acompañaba a mi mamá a buscar su correspondencia al correo y un día dije, yo quiero recibir una carta, yo nunca he recibido una carta. Y decidí escribirle a uno de mis tíos que vivía en Estados Unidos, una carta sencilla. Y después que mi mamá la envió, esperé algunas semanas y un día, buscando la correspondencia, había llegado una carta a nombre mío, imagínese usted, y era de mi tío. Él había respondido a la carta que yo había enviado y fue una emoción muy grande para mí el recibir una carta. Nunca había recibido una y tenía un mensaje hermoso, con mucho cariño de parte, ¿verdad?, de mi tío. Y me preguntaba, yo decía, ¿estas cartas de Pablo provocarán esa misma emoción en la vida de los creyentes? Estaremos a la expectativa cada día de que esas cartas, que fueron 13 cartas que escribió el apóstol Pablo y están en el Nuevo Testamento, estaremos a la expectativa de estas cartas que vamos a estar estudiando y que constantemente deben ser parte de nuestro estudio diario como creyentes e hijos de Dios. ¿Y qué produce esta carta en la vida suya y en la vida mía? Definitivamente debe producir gozo, aun siendo cartas que corrigen, porque el propósito del Espíritu Santo al inspirar a Pablo para escribir aquellas cartas a las diferentes iglesias que él en sus viajes misioneros había levantado, e inclusive hay cartas de Pablo que están dirigidas a personas en específico. ¿Qué propósito tenían estas cartas? Estructurar la vida de aquellas iglesias, de aquellos hombres, mujeres que estaban creciendo en la fe y tratar de darle forma, dirección a través del mismo Espíritu Santo de Dios. Y en esta hora, estas cartas que vamos a estar repasando en esta noche, deben tener un efecto profundo en su vida y en la mía. Y damos gracias al Señor por el Espíritu Santo por las cuales, ¿verdad?, fueron inspiradas. El proceso de crecimiento del ser humano y del Hijo de Dios es un proceso paulatino. No todos nos desarrollamos de la misma manera. Todos somos diferentes. Pero en la medida que nosotros como pueblo de Dios nos comprometamos al estudio de la palabra del Señor, definitivamente que la palabra producirá un efecto permanente en la vida de aquellos que así lo desean, en la vida de aquellos que están decididos a cada día dejarse moldear por el Espíritu Santo de Dios. Y qué mejor que estos mensajes, diferentes mensajes. Hay cartas cariñosas de parte del apóstol Pablo, hay cartas de agradecimiento, pero hay cartas que corrigen de manera firme, de manera decidida. ¿Por qué? Porque el amor que Pablo tenía por cada una de estas iglesias y por aquellas vidas era un celo profundo por las cosas del Señor. Y definitivamente que Dios, a través de su palabra, lo que quiere es hacernos bien. Lo que quiere es darnos forma y estructura. Lo que quiere es darnos crecimiento y firmeza para poder vivir cada día conforme a sus propósitos, y que el propósito que tiene Dios para con cada uno de nosotros se cumpla. Así es que
Son cartas preciosas, cartas llenas de compromiso para cada una de aquellas iglesias. Así es que, habiendo dicho esto, yo le voy a pedir que me acompañe a la carta a los Romanos, como la primera parte de la clase, la carta a los Romanos. La verdad central para esta clase, en lo que usted va buscando la carta a los Romanos, la verdad central dice así: las cartas del apóstol Pablo proporcionan instrucciones para la iglesia. El versículo clave está en Romanos 1:16 y dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra del Señor es para todos. No hay excepción de personas, y el compromiso de la iglesia de Jesucristo debe ser ese. Y es un mandato: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Ese es el mandato que nos dejaron expresado en las escrituras. Y en la medida que nosotros conozcamos la palabra, vamos a poderla compartir de manera efectiva para la gloria de nuestro Señor. Así es que vamos a la carta a los Romanos y vamos a ir al capítulo 1, bendito sea el Señor. Y vamos a hablar un poco de la justificación. La justificación, le voy a definir aquí, lo que es la justificación por la fe. Hemos creído y hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. ¿Y qué es la justificación? La justificación es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. Lo voy a repetir, amado. La justificación por la fe es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo. El hombre se separó de Dios. El hombre rompió la relación perfecta con Dios a causa de la desobediencia, a causa de su pecado. Eso trajo enemistad con Dios. Pues a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y a través de esa sangre preciosa, que a través del arrepentimiento de pecado abrimos nuestro corazón y recibimos a Jesús como nuestro Salvador, en ese momento, amado, somos justificados por la fe en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Así es que en ese capítulo primero del libro de Romanos, vamos a estar hablando un poquito de lo que es la justificación y la reconciliación. Bendito sea al Señor. Cuando reconciliamos, volvemos a unir lo que se había separado. Volvemos a unir lo que había sido quebrantado. Reconciliamos nuestra vida con Dios a través de su Hijo amado Jesucristo. Y en el capítulo primero de Romanos, en ese versículo 17, dice así la palabra del Señor. Capítulo 1, versículos 17 al 23. Dice la palabra del Señor así. Mire qué poderosa y preciosa esta palabra que vamos a compartir. Porque en el Evangelio, la justicia, el Evangelio son buenas nuevas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad,
Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, oiga bien, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Bendito sea el Señor. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Qué es una persona necia? Una persona que no tiene prudencia, una persona, suena, ¿verdad?, un poquito fuerte, es una persona ignorante, es una persona que no entiende cuáles son los propósitos de Dios para con los hombres. Y eso es triste, amado, porque teniendo esta bendita palabra de Dios escrita, no la aceptan, no la entienden, alegan, ¿verdad?, no entenderla y cierran su corazón ¿a qué? A la bendita justificación que recibimos a través de esa fe. Damos gloria al Señor por esa fe bendita en su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Mire, nadie tiene excusa delante de Dios. Dios se reveló a través de la creación, a través de esa comunión que anhelaba tener para con el hombre, y el hombre en su desobediencia rompió el propósito de Dios, pero por su gracia, mire, esa gracia inmerecida, no merecemos absolutamente nada, amado. Dice la palabra del Señor que no hay ni uno solo que sea bueno. Bendito el sacrificio de Cristo, que nos dio esa oportunidad de reconciliar nuestras vidas para con Dios a través de Jesús. Gloria sea al Padre, gloria sea al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hubiera sido de su vida y de mi vida si no hubiéramos sido alcanzados por la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo? Y en esta noche, amigo que me escucha y que nos ve, es una noche, una oportunidad hermosa que el Señor nos permite de abrir el corazón a esta palabra que usted va a recibir y que usted a través del Espíritu Santo sea que redarguido, confrontado con esta palabra y que pueda abrir su corazón a Dios y aceptar a Jesús como su Salvador. Es una noche hermosa para aceptar al Señor. Gloria al Señor. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y hablando de la justificación, vamos entonces ahí mismito en el capítulo 3 de Romanos y vamos a estar contemplando los versículos del 20 al 24. Capítulo 3 de Romanos, del versículo 20 al 24. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Yo voy a leer desde el 19. Acompáñeme desde el 19, por favor. Dice así la palabra del Señor. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue establecida para que el hombre conociera y entendiera su pecado delante de Dios, para que tuviera conocimiento de que aquello que estaba haciendo estaba mal a los ojos de Dios. Por eso se establece la ley. Había que tener un orden, había que hacer un señalamiento para que aquel pueblo pudiera que
andar como Dios demandaba que anduviese. Bendito sea el Señor. Mire qué lindo ese versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Gloria a Dios. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Aleluya. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, gloria a Dios, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hay un solo camino, hay una sola forma. ¿Para qué? Para ser reconciliados con el Padre, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Bendita fe en Jesús que nos llevó a sus pies. Bendito, yo me gozo con aquellas vidas y aquellos hermanos que han nacido en el Evangelio. Gloria a Dios por eso. Pero aquellos que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, después de una vida de desobediencia, porque andábamos de espaldas a Dios. No vivíamos para Dios, así que estábamos en desobediencia. Y aquel bendito día en que Dios nos alcanzó a través de esa gracia perfecta, no mereciendo nada. Mira, éramos reos de muerte. El pecado abundaba en nuestras vidas. Pero gloria a Dios por esa bendita gracia que nos alcanzó. A usted, amado mío, usted que es parte de la iglesia de Jesucristo, lo alcanzó. A mí me alcanzó y yo doy gloria, honra y alabanza por esa bendita gracia. Y estoy más que agradecida del Señor, y yo sé que usted también, y aún en medio de las circunstancias que podamos vivir, créame, hermano querido, que hemos sido sostenidos por su misericordia, y aún en medio de las dificultades que hayamos podido tener a través de la vida que nos ha tocado vivir, Él ha sido fiel y nos ha mantenido de pie, y todo para su gloria. Fuimos justificados por la fe en Jesucristo. ¿Y cómo ocurrió entonces esa reconciliación? Bendito sea el Señor. Vamos al capítulo 5 de Romanos. Esta clase es preciosa, hermano. Esto trae gozo, alegría. Esta carta que Pablo escribía a los romanos es algo maravilloso. Esta carta la estuvimos trabajando con hermano Neftalí Padilla y nos gozamos de manera especial hablando sobre la justificación que solamente viene a través de Jesucristo. Bendito Dios. Vamos al capítulo 5 del libro de Romanos y vamos a estar contemplando ahí varios versículos. Vamos a leer del 1 al 6, hablando un poco más de la justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Mire, no teníamos paz en el corazón. Cuando vinimos a los pies de Cristo no había paz en nuestro corazón. Andábamos buscando, amado, la paz y la encontramos en Él. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Quién está firme? Amén. Estamos firmes en esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Voy a hacer un alto aquí. Nos gloriamos en las tribulaciones, dice Pablo a los romanos. En medio de la tribulación podremos gloriarnos.
Pues mire, amado, sí, escrito está, bendito sea el Señor. Porque toda tribulación, amado, tiene propósitos eternos. A través de la tribulación, mire lo que acontece. Vamos al versículo 4. La última línea del versículo 3. Sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Oiga bien. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Bendito sea el Señor. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya, gloria sea el Señor. Bendito sea el Señor. Mire ese versículo 9, hermano. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Bendito sea al Señor. Versículo 10. Porque si siendo enemigos, porque éramos enemigos, porque estábamos ¿qué? En enemistad con Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Gloria al Señor por siempre. Mire, esta palabra, esta carta a los romanos es tan profunda, amado, y habla a lo más profundo del corazón. ¿Por qué? Porque así es el Señor. Así es el Señor. El Señor quiere que no nos conformemos con liviandad. Dios no quiere eso para sus hijos. Dios quiere que entremos en aguas profundas, allá en el secreto, en su secreto, en esta palabra poderosa que transformó mi vida y transformó la suya y puede transformar en esta hora la vida de todo aquel amigo que aún no se ha decidido por Cristo. Bendito sea el Señor. Para que sea que justificado por esa bendita fe. Aleluya. Ahí en el capítulo 8 del libro de la carta a los Romanos, habla sobre el resultado de esa justificación. Dios es un Dios de propósitos. Dios no escribió, o sea, Dios no inspiró a estos santos hombres por escribir. No, amado. Esta escritura preciosa se dejó plasmada para que el hombre, la mujer, el joven, el niño de Dios, de Jesucristo, sus hijos puedan que en el propósito de Dios, después de haber sido justificados, vivir una vida plena en el Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Muchas veces es difícil pensar que no haciendo nada somos salvos. El ser humano está acostumbrado a ganar las cosas. El ser humano está acostumbrado a pagar por lo que quiere. El ser humano está acostumbrado a que las cosas cuestan. Pero cuando hablamos de salvación, les es muy difícil poder entender el concepto porque no cuesta nada. No tuvo que hacer nada, solamente abrir su corazón, arrepentirse de sus pecados. La sangre de Cristo pagó por nuestros pecados. Y eso cuesta entenderlo. Y no pueden entender el que
solamente a través de la fe bendita en Jesús podamos ser salvos. Pero escrito está. Amén, gloria a Dios. Yo le creo a Dios, yo le creo a la palabra del Señor, gloria al Señor. Y yo sé que usted también, bendito sea el Señor. Así es que, habiendo sido justificados por la fe, bendita fe, que Dios deposita en nuestros corazones, proviene de Dios esa fe. No es con nuestras fuerzas, es con la fuerza de su Espíritu Santo. Debemos entonces alcanzar, vivir una vida en el Espíritu, bendito sea el Señor. Y eso se encuentra en el capítulo 8, versículos del 1 al 2. Pero yo creo que yo voy a contemplar unos versículos adicionales porque esta carta es preciosa. Viviendo en el Espíritu, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Empieza ese proceso, habiendo sido justificados, empieza entonces ese proceso de santidad, de santificación, donde nos vamos separando de todo aquello que nos pueda separar, perdone, ¿verdad? La repetición de Dios. Tenemos que ser santos. Santos es separados. Y en ese proceso de santificación tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Y Pablo le decía a los romanos que ahora pues, estoy en el capítulo 8, versículo 1, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso somos nosotros, la iglesia del Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley señalaba el pecado, pero no daba que la solución a qué, a ello. Pero la gracia divina del Señor nos alcanzó. Y dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, aleluya, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria al Señor, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. ¿Quiénes son? Si yo pregunto en esta hora, ¿quiénes estamos andando conforme al Espíritu? Gloria a Dios, amén. Damos la gloria al Señor porque no son nuestras fuerzas, es la fuerza del Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. Bendito sea el Señor. Y como les decía al principio, el propósito de estas cartas es que, amado, dar que estructura, forma. Cuando nace un niño, ese niño tiene que, su mentecita está en blanco. Nosotros, padres, abuelos, tíos, estamos que formando esa vida para que sea una vida útil para la sociedad y para, ¿verdad?, el bien común. Así es la vida nueva en Cristo. Todo lo viejo pasó. Cristo nos limpió con su sangre, perdonó nuestros pecados y dice la palabra del Señor que los arrojó al fondo de la mar y no se acuerda de ellos. Así es que en nuestra nueva vida en Cristo comenzamos a través de la palabra, del estudio de la palabra, de la meditación en la palabra. ¿A qué? A formar en nosotros la mente de Cristo. Porque esto es palabra de Dios. Y en la medida que usted y yo estemos estudiando la palabra del Señor, las cosas de la carne no pueden tener lugar en su vida y en la mía. No hay espacio para ello. Muchas personas pretenden vivir dobles vidas. Pretenden
servir a dos señores. La palabra del Señor dice que no podemos servir a dos señores, porque vamos a ¿qué? Aborrecer a uno de ellos. Así es que es importante que usted y yo, cuando venimos a los pies de Cristo y en este proceso de santificación que dura, mire, hasta que Cristo venga. Gloria a Dios, porque Él viene por nosotros. Lo estamos esperando, amado. Está bien cerca. Así es que no se canse de esperar. Pero mientras Él viene, nosotros estamos en este proceso santo de separarnos cada día más de las cosas del mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos peregrinos y extranjeros. Vamos de pasada. Y en este camino el Espíritu Santo de Dios está con nosotros, no estamos solos. Pero es necesario que esas cosas que un día nos separaron de Dios, aquellas cosas que nos atormentaban, que nos dolían, que nos hacían vivir una vida de pecado, esas cosas ya no pueden tener lugar en su vida y en la mía. No pueden tener lugar. No podemos dejarle espacio. Bendito sea el Señor. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Por su palabra. Mire, invierta tiempo para el estudio de la palabra. Si usted ve 4 o 5 horas de televisión al día, vea una. Y 4 horas se las dedica al estudio de la palabra, a la oración, a ministrar a los enfermos, tantas cosas que hay que hacer, amado, en la viña del Señor. Pero tenemos que dejar esa vida de pecado. Y estas cartas nos llevan a ¿qué? A la corrección y al consejo que apostólico. Así que vamos ahora a pasar a Primera de Corintios. Bendito sea el Señor. Y hay un dato bien curioso en esta iglesia de Corintios que yo quiero compartir con usted y que ya lo habíamos visto en los estudios anteriores. Bendito sea el Señor. Y es que esta iglesia de Corintios era el lugar, era una iglesia que había sido fundada, amado, o sea, el lugar donde se funda esta iglesia, debo decir. Era un lugar cosmopolita. Era un lugar donde el pecado reinaba de una manera terrible. Y fue fuerte el desarrollo de estos hermanos que estaban levantándose en aquel lugar. Hay una notita aquí que yo quiero compartir con usted. Y dice así que en el mundo antiguo toda la ciudad de Corinto era conocida por ese desenfrenado estilo de vida. Dice también que todo el mundo sabía que los corintios adoraban el dinero y todas las cosas perversas que el mismo dinero podía comprar. Era una ciudad cosmopolita. Era una ciudad de un inmenso mercado al aire libre. Había demasiados habitantes, amados, y las influencias que tenía este lugar, se decía que era la ciudad menos dispuesta a convertirse a la fe cristiana. Imagínense de lo que estamos hablando. Pero allí se levantó una iglesia. Gloria a Dios. Porque la palabra del Señor dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Así es que allí se levantó una iglesia. Pero en medio de aquella iglesia, en medio de aquel ambiente, fue complicado, fue difícil para estas personas que se congregaban allí alcanzar madurez. Y esta carta a los Corintios, Pablo escribió una primera carta, una segunda carta a los Corintios. La trabajamos también aquí como parte de las epístolas paulinas los miércoles en la noche. Esa carta las estuvo trabajando el hermano reverendo Milton Pagán. Vimos cómo en medio de un lugar tan difícil, Pablo, con esa
firmeza de espíritu, con aquel cuidado pastoral, amado, porque sabe, Dios corrige porque nos ama. Dios corrige porque somos tan valiosos para Él, que lo que quiere es lo mejor. Y la corrección a veces no es aceptada. La corrección no es bien recibida, pero cuando hablamos del hombre y la mujer, el joven y la doncella de Dios, la corrección es parte de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento. Si no hay corrección, vamos a pretender tal vez hacer las cosas como pensamos que debemos hacerlas. Si no recibimos instrucción y corrección para darnos estructura, lamentablemente podemos equivocarnos. Y ahí hay un grave problema, porque entonces vamos, si pudiéramos decirle así, crecer endebles, frágiles, cuando Dios quiere que crezcamos robustos y bien fundamentados en su palabra, para que haya victoria. Así es que vamos a la carta Primera de Corintios en su capítulo 3 y vamos a ver lo que Pablo les ponía a esta iglesia hablando de la unidad. Es importante que la iglesia de Jesucristo camine en una misma dirección. Que la iglesia del Señor tenga la misma visión, porque tiene una gran misión. Gloria a Dios. Así es que para Pablo, a Pablo le habían llegado información de que algo estaba aconteciendo en esta iglesia y quería corregir. Porque en la corrección hay amor y cuidado de parte del Señor. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 3 y vamos a estar contemplando ahí del versículo 1 al 11. Escuche bien, amado, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir en esta hora. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ay, ay, ay. Aquí voy a hacer un alto. Está escrito. Lo está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, a la iglesia que estaba en Corintio, a la iglesia, amado, la iglesia lavada con la sangre del Cordero de Dios. Había algo que no estaba funcionando bien, y Pablo, con toda esa autoridad que proviene de Dios, fue directamente al problema. Dios trata de manera directa con la vida de sus hijos. Dios no pierde el tiempo, amado. Menos en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que solamente la fe bendita en el Hijo de Dios nos va a mantener firmes. Vamos a resistir estos tiempos en el Espíritu. Es la única manera que lo vamos a lograr, amado mío. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por esta carta. Y mire, una carta fuerte, pero que Dios habla de manera contundente. Y vuelvo y lo repito. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Estoy en el capítulo 3 de Primera de Corintios, leyendo el versículo 1. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Ay, Dios mío, mire, si a mí el Espíritu Santo me dice algo así, créame que esto es para irnos de rodillas en quebrantamiento total delante de la presencia del Señor.
porque aún sois carnales, le dice Pablo a los corintios, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no soy carnales. Mire, amado, nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Dios levanta líderes poderosos para la gloria de su nombre, pero nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. Y en esta iglesia, dentro de todas las cosas que estaban pasando, habían divisiones. Apolos, Pablo, mire, eso no puede ser. Y Pablo empieza a corregir. Eso trae desunión. Eso trae falta de confianza. En medio de la iglesia no puede haber grupos separados unos de otros. En la iglesia del Señor tiene que haber unidad porque somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Tenemos que estar unidos, más aún en estos tiempos de pandemia, más aún en estos tiempos de dolor, más aún en estos tiempos de luto, amado. Es necesario que nosotros como la iglesia del Señor estemos más unidos, enfocados en lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo y está hablando. Bendito Dios. Sigue escribiendo Pablo. ¿Qué pues? ¿Es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió al Señor. Mire, amado mío, Dios levanta, como le acabo de decir hace unos minutitos, hombres y mujeres poderosos en su palabra. Gloria a Dios por esas vidas que fueron el canal para que usted y yo viniéramos a los pies de Cristo. Pero ¿qué son ellos? Colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios. Estamos impartiendo en esta hora, esta escuela bíblica dominical, porque somos colaboradores de Dios. Pero sus ojos tienen que estar puestos en Jesús. Gloria a Dios. Yo planté, versículo 6, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado que Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Gracias, Padre. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Aleluya. Gloria al Señor por ello. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Aleluya. Pablo, a través de esos viajes misioneros, había levantado esta iglesia. Él había puesto el fundamento. Allí había personas que estaban a cargo de esa grey, bendito sea el Señor. Lo importante era que ellos entendieran que sus ojos tenían que estar puestos únicamente en Jesucristo. Y sus ojos y los míos también, amado mío. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Por qué? Porque somos salvos por la fe. Somos ministros del Señor. Ministro lo que quiere decir es servidor. Servidor. Servimos para la gloria del Señor. Somos siervos de Jesucristo. Pero los ojos, sus ojos y los míos tienen que estar puestos en el Señor. Porque somos salvos por la fe, no por obras. No es por lo que yo pueda hacer, no es lo que usted puede hacer en beneficio de la obra. Gloria a Dios por eso, amado. Las obras son el resultado de la fe, pero no somos salvos por esas obras, somos salvos por la fe. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Los cristianos, hay un comentario aquí en el expositor que quiero compartir con usted, y dice así: los cristianos corintios necesitaban unirse en la fe y no dividirse,
siguiendo a seres humanos, aquellos a quienes Dios mismo utilizó para la edificación de su iglesia. Bendito sea el Señor, sus ojos y los míos puestos en Jesús, porque el hombre falla, el hombre cae, amado, de la gracia de Dios. Sí, Señor, nos equivocamos constantemente. Por eso nuestros ojos tienen que estar puestos en Jesús. A Dios nada le impresiona, amado mío. A Dios nada lo impresiona. Dios es Dios. Dios. Así es que en la medida que nosotros en humildad, con un carácter de servicio, podamos hacer lo que el Señor nos ha enviado a hacer, Dios se complace, Dios se agrada, bendito Dios. Hay otra carta que quiero comentar con usted en esta noche y es Gálatas. Esta carta de Corintios es bien fuerte, amado. Y la carta de los Gálatas también. Porque es que mire, hay que corregir. Y damos gracias al Señor por su corrección. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a Gálatas 3, 1, 14. Gloria a Dios. Mire cómo dice esta cartita. Hablando de las obras y la fe para salvación. Somos salvos por la fe, no por las obras. Bendito Dios. Aquí en esta iglesia de Galacia, era una región, como habíamos compartido hace unos meses atrás cuando estudiamos la carta a los Gálatas. Después que habían recibido la fe en Jesucristo, en medio de la iglesia del área de Galacia, empezaron a infiltrar unos falsos maestros la idea de que para que ellos pudieran vivir para Dios y para salvación, pues tenía que ser ¿qué? Había que hacer obra. Y lamentablemente este era el mensaje por lo cual ellos se habían convertido al Señor. Y empezaron los judaizantes, o sea, judíos, a confundir la iglesia del Señor en el área de Galacia. Estas iglesias, recuerde que había mucho gentil. El gentil era aquella vida que no era judío. Así es que ellos venían con todo este bagaje de ideas erróneas, de ideas completamente opuestas a lo que Dios esperaba de cada uno de sus hijos, y eran fácil presa, si lo puedo decir así, para confundirlos en la fe. Y empezaron a entrar falsos maestros donde expresaban que no solamente por la fe se era salvo. Y empezaron a decir que aquellas personas que llegaban a los pies de Jesucristo tenían que volver a cumplir con la circuncisión, que era el pacto antiguo, ¿verdad? Pero ese pacto era ¿para qué? Para el pueblo judío. No había ninguna necesidad de que aquellos hombres que estaban levantándose en medio de la iglesia tuvieran que someterse a la circuncisión, y esto trajo mucha confusión. Pablo se entera de este detalle y va, mire, directamente a resolver el problema. No estuvo dándole vueltas al asunto, fue directamente al problema, dirigido por el Espíritu Santo, y esto es lo que vamos a contemplar en este capítulo 3 de Gálatas, que como le dije hace un momentito, es una carta bien fuerte de parte del apóstol Pablo. Más adelante, en la segunda carta, en la segunda parte del estudio y repaso de estas cartas de Pablo, que ya es la próxima clase, vamos a tener otras cartas donde el apóstol Pablo los trata de manera diferente, porque pues había situaciones completamente diferentes en cada una de estas iglesias. Pero en esta noche las cartas son fuertes, bien fuertes.
Y a veces pues nos sorprendemos cómo, ¿verdad? Cómo se expresa Pablo en medio de sus cartas, pero créame que tiene un efecto tremendo en la vida de aquellos que la leemos y nos corrige y damos gloria al Señor por eso. Gálatas 3, del 1 al 14, es bastante amplio, pero yo voy a cubrir algunos versículos. Bendito sea el Señor. Dice así: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificados. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Mire lo que le dice: tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír por fe? Mire, amado mío, directo al grano. Hay un problema y lo voy a resumir. Están trayéndoles mensajes equivocados estos judaizantes. Le están diciendo que se tienen que circuncidar porque por la fe en Jesucristo no es suficiente para alcanzar la salvación. Mire, las cosas hay que aclararlas para darle estructura a nuestra vida. Por eso es que es tan importante que nosotros estemos constantemente leyendo la palabra del Señor. Es importante que tengamos esos ratos de estudio, de meditación en la palabra del Señor, porque en el caminar de la vida, amado, las circunstancias cambian constantemente. Y podemos estar caminando en fe, pero llega un día en que nuestra fe se tambalea. Es importante la palabra del Señor, porque esta palabra nos corrige. Y si en esta noche usted tiene alguna duda de que usted es salvo por la fe y que fue justificado por la fe, no por las obras, estamos trayendo mensaje de parte de Dios en esta noche. Somos salvos por la fe bendita en Jesucristo. Ahora bien, Dios espera de su vida y de la mía compromiso. Dios espera de su vida y de la mía desarrollo. Dios espera de su vida y de la mía crecimiento estructurado, para que estos falsos maestros, mire, amado, ¿cuántos falsos maestros no se están levantando en nuestros tiempos? ¿Cuántos mensajes distorsionados que no son mensajes que están basados en las Escrituras se están levantando? En la medida que tengamos el conocimiento, vamos a poder reconocer esos falsos maestros que están en medio nuestro, que dicen llamarse Iglesia de Jesucristo. Mire, amado mío, Dios nos demanda en esta noche, Dios nos demanda en esta hora, en este momento, que recapacitemos en nuestros caminos, que recapacitemos en nuestro caminar. ¿Qué estamos pensando? ¿Qué voces estamos escuchando? No se deje impresionar por grandes grupos que se congregan, por grandes asambleas que se levantan. No, amado, no. Tenemos que estar cerquita del corazón de Dios y la única manera que lo vamos a lograr es a través de la Escritura y la comunión con Él. Ya estamos terminando, pero le voy a pedir que me acompañe nuevamente a Primera de Corintios para ver otro asunto que tenían estos hermanitos corintios, y había que corregir. ¿Habrá alguien en esta hora que le gusta que lo corrijan? Bendito sea el Señor. La corrección muchas veces no es bien recibida, pero viene de parte de Dios y es para su pueblo, es para su iglesia.
En Corintios, vamos al capítulo 15, había también otras interrogantes, otras inquietudes, si le podemos decir así, otras ideas incorrectas que se estaban levantando, y tenía que ver, amado, con la resurrección de los muertos. Si Cristo no resucitó, en vano es nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí? Porque le estamos esperando, amado mío. Él resucitó y dijo que vendría por nosotros y lo estamos esperando. Esa es nuestra esperanza bienaventurada. Y está más cerquita que nunca. Gloria a Dios por ello. Así es que nuestra fe está basada en esa bendita esperanza bienaventurada. Y eso es a través de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así es que aquella iglesia tenía que ser corregida. Si usted tiene una duda en relación a las escrituras, si usted tiene alguna duda en relación a algún tema, busque a su pastor. Busque a su pastor. Su pastor le va a poder orientar. Su pastor le va a poder dirigir. Gloria a Dios. Consejo que le doy en esta hora: no se quede con dudas, amado. No se quede con dudas. Las dudas tienen que ser aclaradas, y más cuando estamos hablando de vida eterna. Más cuando estamos hablando de la vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Habiendo dudas en el corazón, es peligroso. Busque a su pastor. Busque a su pastor. Busque tal vez al maestro de escuela bíblica. Pregúntele, llévele esas interrogantes. Si su pastor está complicado, busque a su maestro de escuela bíblica. Le vamos a ayudar, amado. Y si no sabemos contestar esa pregunta, créame que vamos a buscar ayuda para que usted pueda salir de esas dudas, esas interrogantes que tienen que ver con salvación y con vida eterna. No se quede con duda, bendito Dios. Así es que esta iglesia tenía unas interrogantes, tenía una confusión. No se quede confundido, aclare las cosas. Aclare las cosas. Dios, tenemos la paz del Señor y Dios nos quiere en paz. Cuando estamos confundidos no estamos en paz. Así es que vamos a aclarar esas dudas en el nombre de Jesús. Vamos entonces al capítulo 15, finalizando ya nuestra clase en esta oportunidad, hablando sobre la importancia de la resurrección. Hay una nota en el expositor que dice que la verdad fundamental que separa al cristianismo de otras religiones es la resurrección de Jesucristo. Es la base que proporciona, es la base que proporciona esa esperanza en que nosotros algún día vamos a resucitar y vamos a ir a morar con nuestro Señor Jesucristo. Mire, amado mío, esta vida es pasajera. Esta vida termina. Toda la vida terrenal que podamos tener es dirigida a una vida eternal. Oiga bien, nuestra vida terrenal es con miras a una vida eternal con Cristo Jesús. Así es que tenemos que creer en la resurrección de los muertos. Tenemos que creer en eso. Y esa era la preocupación que tenía Pablo con estos corintios. Mire lo que dice aquí. Capítulo 15 de Primera de Corintios. Del versículo 12 al 22, pero a mí me gustaría que usted me acompañe del versículo 1 al 8 primero. Gloria al Señor. Dice así, hablando Pablo a los corintios, porque en esta iglesia había muchos problemas, amados, ¿sabe? Pero esto es parte de. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Mire qué lindo esto, amado.
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Hablando Pablo, ¿verdad? En este momento a los corintios. Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y el último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, diciendo Pablo, en ese encuentro que tuvo con Jesucristo de camino a Damasco, que transformó su vida, amado. Gloria al Señor. Y en el versículo 12 dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también ¿qué? Nuestra fe. Y somos hallados falsos, testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aun estando en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Debo decir, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los que hemos creído en Jesucristo como Hijo de Dios y lo hemos aceptado como nuestro Salvador, seremos ¿qué? Vivificados. Aleluya. En vana sería nuestra fe si no creemos en la resurrección de los muertos. Porque un día, amado mío, escucharemos esa trompeta y vamos a ser ¿qué? Levantados juntamente con aquellos que murieron. Gloria a Dios. Y allá estaremos eternamente con nuestro Señor Jesucristo. Todas estas correcciones, todo este celo por aquellas vidas, para que recibieran la instrucción correcta, amado, provenía del Espíritu Santo de Dios, que fue quien inspiró a Pablo, ¿para qué? Para esa corrección. Si en esta noche usted necesita ser corregido, y solo lo vamos a saber por medio del Espíritu Santo de Dios que redarguye nuestro corazón en esta hora, es una noche hermosa. ¿Para qué? Para dejarnos permitirle al Espíritu Santo de Dios que nos reestructure. Que aquellas cosas, aquellas dudas, aquellas inquietudes que podamos tener en cuanto a esta bendita y maravillosa esperanza de que un día, amado mío, estaremos con Él. Vamos a permitirle al Espíritu Santo que nos corrija. Así es que le damos gracias en esta hora al Señor por habernos permitido poder compartir estas notas de Romanos, Primera de Corintios, Gálatas, cartas directas, cartas llenas de amor, pero llenas de corrección, porque a quien Dios ama, Dios corrige. Vamos a orarle al Señor y damos gracias al Señor por su bendita palabra. Padre, te adoramos.
Te damos gracias por tu Santo Espíritu, mi Dios amado, que mora en medio de tu iglesia. Nosotros somos tu iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Yo te pido, Dios de los cielos, que sigas tratando con nuestros corazones, que sigas dándonos forma, estructura, fundamento, mi Dios amado, a través de tu palabra. Que nuestras vidas estén firmes en ti. En estos tiempos que nos ha tocado vivir, tiempos dolorosos, pero tiempos de esperanza, de esa bendita esperanza que un día reinaremos juntamente contigo, mi Señor, y a ti daremos toda la gloria, honor, alabanzas por tu bendita misericordia y la gracia que un día nos alcanzó. Yo presento las vidas de cada uno de aquellos amigos y hermanos que nos escuchan en esta hora y te pido de manera especial que a través de esta palabra y de este compartir ministres. Espíritu de Dios, quebranta todo aquello que nos pueda separar de ti, Señor. Danos un ánimo presto, un espíritu de oración, un espíritu de búsqueda, un espíritu de servicio. Yo te pido, Dios del cielo, que unas a las familias, que bendigas cada hogar, que bendigas cada congregación donde se predica la sana doctrina. Y te pido, Dios del cielo, que si hubiera alguien en esta hora que necesita salvación, seas tú ministrando al corazón, que haya arrepentimiento de pecado y que esta vida busque un lugar donde se predique tu palabra con fundamento, Señor, sin equivocaciones y dirigidos por tu Espíritu Santo. Gracias te doy por tu presencia, gracias por tu paz y oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, amado. Los abrazo en un abrazo fraternal y nos vemos próximamente. Dios les bendiga. Bendito Dios.